¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Miren, es un texto súper denso, pero a la vez increíblemente práctico. Podríamos verlo como una guía muy clara sobre cómo enfrentar las pruebas y, sobre todo, cómo vivir con propósito desde la fe. Y el capítulo arranca con todo, con una frase que es casi una orden. Armaos del mismo pensamiento. Ojo, que no es una simple sugerencia, ¿eh? Es un llamado a la acción, a equiparnos mental y espiritualmente. Nos pide que adoptemos la misma mentalidad que tuvo Cristo, y esta idea va a ser, digamos, la base para todo lo que sigue. Para desglosar bien este capítulo, vamos a hacer un recorrido en 6 partes. Primero, esa nueva mentalidad. Luego, vamos a ver el choque brutal entre el pasado y el presente. De ahí, pasamos a cómo se vive en comunidad, al sentido profundo del sufrimiento. Después, una advertencia seria sobre el juicio, y cerramos con la gran conclusión de todo el capítulo. Muy bien, entremos de lleno al primer punto. Aquí todo, absolutamente todo, comienza con un cambio de perspectiva que es fundamental. El texto nos llama a adoptar una forma de pensar modelada directamente en la experiencia de Cristo. Entonces, ¿qué significa exactamente eso de armaos del mismo pensamiento? Bueno, el texto lo aclara al toque. Se trata de entender que el sufrimiento, visto desde la perspectiva de Cristo, tiene un propósito que purifica. La idea es súper potente. Quien la ha padecido en la carne, de alguna manera, ha roto con el dominio del pecado. Y claro, uno se pregunta, ¿para qué todo este cambio de mentalidad? El propósito es radical, pero simple: reorientar la vida entera. Es dejar de vivir para los deseos pasajeros, los impulsos del momento, y en su lugar, alinear cada decisión con lo que el texto llama la voluntad de Dios. Es básicamente una redirección total del propósito de vida. Ahora veamos cómo se va construyendo esto. El capítulo nos pone delante un contraste muy, pero muy marcado. Es casi como ver algo en blanco y negro. Compara cómo era la vida antes de este cambio de mentalidad y cómo se supone que debe ser ahora. Y esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, una lista de comportamientos del tiempo pasado que se describen como lo que agrada a los gentiles, y por el otro, el nuevo enfoque, que se resume en una sola cosa: vivir conforme a la voluntad de Dios. El mensaje es como un «ya fue suficiente de lo anterior». Y aquí viene algo súper interesante. El texto anticipa la reacción de la gente. Este cambio de vida no pasa para nada desapercibido. A los de afuera les parece cosa extraña, una rareza. Y la respuesta es la crítica, el ultraje. Pero, y aquí está el giro, el texto añade una perspectiva mayor. Ellos también tendrán que rendir cuentas ante un juez. Bueno, una vez que se establece esta nueva mentalidad, el foco pasa de lo individual a lo colectivo, a la vida en comunidad. Y nos da una serie de instrucciones súper prácticas, enmarcando todo con una frase que le pone urgencia: el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí las tenemos, 4 directivas clave para la vida en común. Primero, mantener una mente clara para poder orar. Segundo, practicar un amor intenso, de verdad. Tercero, ofrecer hospitalidad sin quejas, de buena gana. Y cuarto, usar los dones que cada uno tiene para servir a los demás. O sea, no son solo ideas bonitas, son acciones concretas de buenos administradores de la gracia de Dios. Y dentro de esas instrucciones, el texto resalta esta idea, que es profundísima. El amor no es solo un sentimiento, es una fuerza activa, una fuerza capaz de perdonar, de sanar y, como dice aquí, de cubrir una multitud de pecados. Se le da un lugar central, prioritario. Y ojo, que ninguna de estas acciones en comunidad es un fin en sí misma. El texto es súper explícito sobre el objetivo final: que en cada acto de servicio, en cada palabra de aliento, en todo, Dios sea glorificado a través de Jesucristo. Ahora sí, entramos en el tema quizás más difícil del capítulo, el sufrimiento. El texto lo que busca es reformular por completo nuestra manera de verlo, no como si fuera algo raro o una sorpresa, sino como una parte que se espera e incluso significativa de la experiencia de la fe. Pero a ver, ¿se refiere a cualquier tipo de sufrimiento? Esta es una pregunta clave, y es el mismo texto el que se encarga de responderla, haciendo una distinción que es fundamental. Primero, la instrucción general.
Que nadie se sorprenda. El fuego de prueba no es algo extraño, no es una anomalía. Se presenta como una norma, no como una excepción. Así que el primer paso es cambiar la expectativa, ¿no? Eliminar ese factor sorpresa. Y aquí está la distinción, que es crucial. El capítulo traza una línea muy, muy clara. Una cosa es sufrir por hacer las cosas mal, como dice ahí, como un malhechor, y otra muy distinta es padecer como cristiano. En el primer caso, es una consecuencia lógica de los actos. En el segundo, la instrucción es nada de vergüenza. Al contrario, es una razón para glorificar a Dios. De hecho, el texto va un paso más allá, y esto es clave. Sufrir por el nombre de Cristo no se presenta como algo que hay que evitar, sino como una bienaventuranza, una señal de bendición. La perspectiva se invierte por completo. Lo que el mundo podría ver como una vergüenza, aquí se presenta como una fuente de honor espiritual. Y de aquí, el capítulo cambia a un tono más solemne, más severo, el juicio divino. Y la advertencia que nos da es contundente, y empieza por un lugar que quizás no es el que uno esperaría. Esta es, sin duda, una de las frases más impactantes de todo el capítulo. El juicio no empieza por el mundo de afuera, sino por la casa de Dios, o sea, por la misma comunidad de creyentes. Esto le pone un nivel de responsabilidad y de autoexamen que es inmenso. Después, el texto lanza esta pregunta retórica para enfatizar lo serio que es el asunto. Si para el justo el camino ya es difícil, la pregunta sobre el destino de quienes no obedecen el Evangelio queda ahí, flotando en el aire con un peso tremendo. Y finalmente llegamos a la instrucción que cierra el capítulo. Es una conclusión que, en pocas palabras, sintetiza todo lo anterior en una directiva clara que combina dos cosas: la confianza en Dios y la acción continua. Aquí está la resolución. Para los que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios, la respuesta es doble. Por un lado, una confianza total, absoluta, encomendando el alma al Creador. Y por otro, una acción persistente, seguir haciendo el bien. No se trata de una resignación pasiva, sino de una confianza que se pone en acción. Y así cerramos este recorrido. Después de explorar el cambio de mentalidad, la vida en comunidad y la naturaleza del juicio, el texto nos deja con esta mezcla de entrega y perseverancia. Entonces, la pregunta queda resonando. ¿Cuál es la respuesta final al padecimiento? Según este capítulo, parece que no es evitarlo, sino redefinirlo por completo a través de la fe, la confianza y, sobre todo, la acción.